dice la Escritura, que soy citado en delitos y pecados. Vos y yo carecíamos de poder para escapar de nuestro pecado. Vos y yo carecíamos de poder para escapar de la muerte. Vos y yo carecíamos de poder para resistir a Satanás. Vos y yo carecíamos de poder para agradar a Dios. De manera totalmente asombrosa e inesperada, Dios envió a su Hijo unigénito a morir en tu lugar y en mi lugar. Incapaces totalmente. No teníamos poder para escapar de la muerte por nuestros pecados. No teníamos capacidad tampoco para resistir a Satanás. Obviamente lejos, como dice Isaías, lejos de poder agradar a Dios con nuestras mejores obras, con nuestras justicias. Y sin embargo Dios nos amó, derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es totalmente opuesto a lo que ocurre con nuestro amor, con el amor humano. El amor humano o el amor natural se basa de forma invariable en la atracción generada por el objeto amado. Por lo tanto, estamos inclinados a amar a las personas que nos aman. Y eso es totalmente cierto. Queremos a las personas que nos quieren. Queremos estar con las personas que nos hacen sentir bien. Y tristemente, ese concepto de amor que tenemos lo trasladamos a Dios. Y tendemos a atribuir a Dios esa misma clase de amor. Por eso que, por naturaleza, creemos que el amor de Dios hacia nosotros depende de nuestras buenas obras. Porque aplicamos el mismo patrón. Nosotros decimos, bueno, porque tenemos cierta afinidad, porque yo le he hecho cierto favor, o porque le he hecho muchos favores, y esa persona me estima, y entonces yo por ende, consecuentemente, lo estimo, lo amo, lo quiero estar con él, me hace pasar un buen momento, fue, digamos, muy amable, fue muy gaucho, decimos nosotros. Cuando necesité una mano, me la dio, estuvo al lado mío, me ayudó, entonces yo devuelvo eso. Y pienso que con Dios pasa lo mismo. Y no es lo mismo. Por eso esa tendencia a atribuir a que nosotros somos medianamente buenos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, como yo soy bueno para con Dios, Dios entonces es bueno para conmigo. Y eso no es así. Según la Escritura no es así. Es justamente todo lo contrario. Bien leíamos en el texto del versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Absolutamente todo lo contrario a cómo es el patrón de nuestro propio amor humano o amor natural. Tenemos esa atracción por las personas que realmente nos hacen sentir bien, por las personas que nos expresan cariño, que no nos marcan nuestros errores, que nos aceptan tal como somos, y pensamos que de esa misma forma funciona la clase de amor con que Dios nos amó a nosotros. Creemos que el amor de Dios por nosotros depende de las buenas obras que hayamos hecho, o del buen comportamiento, o de lo que nosotros somos en esencia. Y así usamos ese patrón. Jesús enseñó que hasta aún los traidores están inclinados a amar a quienes lo aman. Fíjense ahí en Mateo 5, 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pero eso es lo que hacemos por naturaleza. Amamos a los que nos aman, queremos estar con los que nos hacen sentir bien,
Pero la realidad es que Dios dice también en su palabra que aún debemos amar a nuestros enemigos. Si aún consideras a alguien tu enemigo, dice Dios, tenés que amarlo. Tenemos que amarnos unos a otros. No tenemos razón para no hacerlo como hijos de Dios, porque Dios ha derramado su amor. Y ese amor lo derramó a todos nosotros que somos enemigos de Él, que somos depravados totalmente, que nuestra condición era contraria a su naturaleza. Habíamos ofendido su santidad por siempre. Le habíamos dado la espalda. Y Dios aún así quiso hacer algo, y ese algo fue entregar a su propio Hijo. Por eso dice el apóstol acá, dice que derramó, dice versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vos ni yo, nadie merecía la salvación y Dios te la otorgó. Derramó porque derramó. Un teólogo, Charles Horst, observó lo siguiente, dice, si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones inconstantes y traicioneros. Pero como Dios nos amó siendo pecadores y Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende de la constancia del amor de Dios y no de nuestros afectos. Dios no depende de qué constante sos en tu amor hacia Él o de lo que haya sido antes. No depende de eso. Si no, sí estaría peligrando, si fuera así, nuestra salvación sería totalmente algo incierto. No podríamos tener seguridad, porque depende de cómo es nuestro sentimiento, nuestros afectos. Y gracias a Dios que no depende, sino que depende de la constancia de su amor. La demostración suprema del amor de Dios es Cristo muriendo por los impíos, por seres humanos como vos y yo, totalmente depravados y muertos en delitos y pecados, totalmente indignos de recibir el amor de Dios. Así Dios demostró supremamente su inmenso amor, derramándolo abundantemente, desbordadamente en nuestros corazones. Dice versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Justo y bueno aquí Pablo lo usa como sinónimos, y lo que quiere realmente notar es que nosotros, que no es común que nosotros haya una persona que sacrifique su vida por otra para salvarle la vida. Aún aquella persona que tenga un carácter excelente, que sea una persona honorable. Dice, mucho menos, dice, habría personas que estuvieran dispuestas a dar su vida para alguien que fuera perversamente conocido o malvado. Dice, por el contrario, Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo, no por personas con carácter excelente, no personas honorables, sino que realmente por personas viles pecadores, totalmente 100% depravadas, muertos en delitos y pecados. Y es por eso que podemos fundamentar nuestra seguridad de salvación, porque no depende nada en absoluto, nada de nosotros, solo todo o totalmente de Dios. Dios lo hizo todo. Dios nos regaló la fe. Dios entregó a su propio Hijo, unigénito Hijo, para que muriera y pagara la deuda que ninguno de nosotros podía saldar de nuestros propios pecados. Dios nos amó hasta el fin. Dios nos amó completamente cuando aún éramos sus enemigos. Dios lo hizo todo. De Dios depende nuestra salvación. Por eso podemos estar seguros de que nuestra salvación nadie nos la puede quitar. No podés hacer, si sos un hijo, una hija de Dios, no podés hacer nada que puedas perder, que te haga perder la salvación. Nada.
Y como hemos dicho antes, y eso no nos habilita para pecar deliberadamente, porque hemos renacido por el poder de Dios. Y ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y ahora queremos por el Espíritu Santo agradar a Dios y no contristar al Espíritu Santo y no contristar a Dios, sino que queremos vivir esa vida piadosa, esa vida que honra y agrada a Dios. Entonces no tenemos esa puerta, como muchos han mencionado, esa puerta abierta para pecar deliberadamente. El que piensa así o sostiene eso es porque lamentablemente no ha conocido la verdad. No, el Espíritu Santo no lo ha sumergido, no lo ha introducido en el cuerpo que es la iglesia. Y versículo 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta clase de amor inmerecido, abnegado, está por completo fuera de nuestra comprensión. Y ese es el amor con que Dios, el justo e infinitamente santo, tuvo por vos y por mí, siendo pecadores. Siendo pecadores. Dios estuvo ese amor, derramó ese amor. No lo podemos entender. Fíjense en Efesios 1. Versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos eligió, desde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo hizo eso? Cuando vos y yo éramos viles pecadores, cuando vos y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando vos y yo éramos enemigos de Dios. Y eso hizo Dios. Dios quiso pagar el gran precio, y lo hizo de hecho, con Jesucristo en la cruz. Siendo aún pecadores, estando muertos en delitos y pecados. Él demostró, por eso leíamos al comienzo Juan 3:16, de tal manera, de tal forma. No hay un amor más grande, dijo Jesús en Juan 15:13 creo que es. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No existe amor más grande. Porque acá dice el texto que uno ponga su amor, o que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Él puso para que nosotros fuéramos sus amigos, pero cuando Él estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros, no éramos sus amigos, éramos sus enemigos, como dice Pablo en Romanos 5. Aún siendo enemigos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos. Cristo murió por mí. Qué tremendo privilegio. Qué tremenda verdad. Y dice que, como bien leíamos el texto de Romanos 5, Él derramó su amor. Él derramó su amor, el amor de Dios. El amor de Dios. Y por eso dice que debemos amarnos con ese amor con que Él nos ha amado. Y cuando éramos, como dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vos y yo débiles, totalmente, incapacitados para podernos salvar por nosotros mismos. No teníamos forma, no teníamos manera. Vos y yo, un impío, siendo impíos. Y dice, y Él murió, a su tiempo murió por nosotros. Estuvo dispuesto, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nuevamente, Cristo murió por nosotros, a su tiempo murió por los impíos, Cristo murió por nosotros. Vez tras vez el apóstol acá en poquitos versículos
quiere que entendamos esa verdad del Evangelio. Ha sido derramado, es verdad, sí, pero ¿cuándo fue derramado ese amor? Cuando todavía nosotros éramos débiles, cuando todavía nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él lo hizo todo. Por eso es que, como hemos dicho en sermones anteriores, tenemos que desarraigar totalmente de nuestra mente, de nuestro corazón, el hecho de que no hay nada bueno que nosotros hayamos podido hacer para que Dios tuviera misericordia de nosotros, para que Dios nos salvara. Es solamente por gracia, por medio de la fe, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso la Escritura también dice en Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Gracia, es toda gracia. 100% gracia cuando somos declarados justos, 100% gracia cuando estamos en este proceso de santificación, 100% gracia cuando seamos glorificados. Siempre es por la gracia de Dios. Por eso, como decía recién, si todavía tenés algo en tu mente, en tu corazón, de que te lleva a pensar de que vos sos un hijo, una hija de Dios, porque pudiste hacer algo, o tenías algo bueno, o pudiste hacer algo bueno para que Dios se apiadara de vos, te tengo que decir que estás equivocado, Y no, eso no te lo digo porque lo determiné yo. Dios lo dice claramente, lo hemos leído. Es tan solamente por la gracia de Dios que vos y yo hoy podemos ser llamados hijos de Él. Y es tan solamente, como decía el pastor ayer, por la gracia de Él que Dios quiere usarnos a nosotros para continuar llevando el Evangelio, para continuar dando a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación como Dios lo presenta en su palabra. Y es todo por gracia, es todo por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer y que eso nos lleve a gloriarnos. Siendo pecadores, Dios demostró su amor, Dios derramó su amor inmerecido, que nosotros no, el cual no merecíamos, ese amor abnegado, que está totalmente, como leíamos hoy, fuera de nuestra comprensión, fuera de nuestro conocimiento. Y es solamente por el obrar del Espíritu Santo que podemos conocer el amor de Cristo. Mientras cada persona viva físicamente, hay esperanza. Una vez que la persona fallece, que muere, dice la Biblia que queda eternamente destinado a recibir todo el peso de la ira de Dios. Y es por eso, como decía recién, que tenemos y que escuchamos anoche, este gran mandato de anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio tal como lo enseña la Biblia. Porque las personas, cuando parten de esta tierra, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y eso lo dice Dios, no lo digo yo. Él ha determinado eso. Pero mientras una persona está con vida física, hay esperanza. Hay esperanza de que escuche el Evangelio y que Dios lo salve. También dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y versículo de este mismo capítulo 3 de Juan, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, por su gracia, por su misericordia, no es condenado. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, por esa razón, dice la Escritura, que es condenado. Ya dice, ya ha sido condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Dice, y da la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros, si estamos estando ahí en Efesios, fíjense, capítulo 2, versículo 2 dice, bueno, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y gracias a Dios por versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y realmente es asombroso y grandioso el obrar de Dios, el plan de Dios, que quiso, y de hecho lo hizo, salvar a personas que pertenecían a hijos, que éramos, dice, hijos de desobediencia, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Por más que quisiéramos no pecar, no hacíamos otra cosa que pecar. Que como dice en Isaías, que nos descarriamos como ovejas cada cual, nos apartamos por nuestro propio camino, aborrecimos a Dios, le dimos la espalda a Dios. Y dice que nosotros éramos lo mismo, todos los mismos. Por eso cuando ahí en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, estamos, dice, en la misma línea. Nadie está más cerca de Dios, o nadie estaba más cerca de Dios. Dice justamente lo que dice acá Pablo. Lo mismo, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos igual, en la misma línea, separados de Dios, de la gloria de Dios. Y gracias a Dios, porque como leíamos en el Salmo 89, que Dios es rico en misericordia. Dios quiso tener misericordia de vos. Dios quiso tener misericordia de mí. Y por eso es que oramos para que las personas que aún no son salvas, Dios tenga misericordia de ellos. Y como escuchamos ayer también, es el obrar de Dios, es el obrar del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser fieles en comunicar el Evangelio, tal cual como lo enseña la Biblia. No que te invito a hacer una oración, no que te entregues a Cristo, no que esto, no que el otro. Simplemente predicar el Evangelio tal cual como la Biblia lo enseña. Seamos fieles en eso. Y Dios es el que salva. Dios es el que obra y Dios es el que regenera a través de su Espíritu, que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el que nos salva. Lamentablemente nosotros quisiéramos salvar a nuestros seres amados, pero no podemos. Y Dios no nos ha dejado esa responsabilidad a nosotros. Sí nos ha dejado la responsabilidad de anunciar el Evangelio y de expresar lo que estamos leyendo en su palabra, lo que estamos estudiando domingo tras domingo, de cuál es verdaderamente nuestra condición. Viles pecadores, muertos 100%. Siempre recuerdo cuando hablamos de muerte y resurrección, muerte y regeneración, cuando la Escritura encontramos allí en Juan 11 de la muerte de Lázaro, cuando esta persona ya habían pasado ya 4 días y que estaba totalmente putrefacta, descomponiéndose cada vez más su cuerpo, y ante la voz de Jesús, Lázaro, ven fuera, es lo que obedeció a la voz de su Creador y salió fuera. Pero él hasta ese momento, hasta que Dios no lo resucitó, no lo hizo regenerar nuevamente físicamente, estaba totalmente 100% muerto. No había nada bueno en él.
Y en el sentido espiritual lo mismo, nosotros no podemos responder a ningún estímulo cuando estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos 100%, no es que estamos muertos un 90% y un 10% está con vida y entonces ante un cierto estímulo podemos responder. Dice la Escritura, 100% muerto. Y cuando Dios obra en nuestro corazón, ahí existe el nuevo nacimiento. Ahí es nueva la regeneración que también mencionó ayer el pastor Reinaldo. Nacemos de nuevo. Y como también dice en 2 Corintios 5:17, cuando nacemos de nuevo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero es Dios el que hace eso. No lo hace vos, no lo hago yo, no lo puede hacer ningún ser humano. Solo Dios. Solo Dios es el que nos da el nuevo nacimiento cuando Él quiere. Y es por eso que debemos cumplir con lo que Él nos ha ordenado de comunicar el Evangelio tal cual como lo estudiamos y lo vemos en la Biblia, y luego orar para que Dios tenga misericordia de esas personas a las cuales le comunicamos, a las cuales le acercamos la verdad, y esperar el tiempo de Él. Y es quizás muchas veces lo que más nos cuesta, esperar el tiempo de Él, porque quisiéramos que ya hoy, antes que partieran, porque no sabemos cuándo partimos de esta tierra, que sean ya nuestros hermanos, que ya estén dentro del cuerpo que es la iglesia. Pero Dios es soberano, y dice Dios que debemos descansar en que Él nos elige, Él tiene sus tiempos, como dice la Escritura y como también cantamos a través de los himnos. El malhechor que estuvo colgado al lado de Jesús, en un instante se arrepintió, reconoció su condición y se dirigió a Jesús pidiéndole que se acordara de él cuando viniera en su reino, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él fue un instante antes de partir de esta tierra, de morir físicamente. Por eso decía que mientras exista la vida física hay esperanza. Por eso nosotros seamos fieles en comunicar la verdad del Evangelio y no dejemos de orar, porque también Dios dice que debemos orar. Y como leíamos hoy, que el apóstol Pablo también doblaba sus rodillas. Doblemos nuestras rodillas. Mientras que podamos, hagámoslo. No es porque Dios necesita que lo hagamos físicamente, pero si podemos hacerlo, no, al contrario, es una forma también de interceder con reverencia y rogándole a nuestro Dios, porque debemos rogarle por esas personas que amamos y que aún no son sus hijos. Y que no podemos hacer otra cosa que comunicar el Evangelio y orar y esperar. Y para que podamos esperar realmente y no estemos preocupados por qué va a pasar, que descansemos en el Señor. Y que Él es la salvación y que así como un día nos salvó, va a traer salvación para nuestros amados porque descansamos en Él. No porque ni esa persona que tanto amamos, ni nosotros tampoco merecemos la salvación. Por eso es que acudimos a su misericordia. Por eso es que acudimos a su gracia. Porque lo que nosotros merecíamos era castigo. Eso es lo que merecíamos. No el amor de Dios, no ese amor que fue derramado, no la misericordia, no el que seamos un día glorificados. Todo lo contrario. Pero gracias a Dios por lo que nos ha dado, y oremos y prediquemos el Evangelio como Él nos ha mandado. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, aquí claramente nos enseñas que has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Señor, queremos orar fervientemente, Señor, por los que aún no te conocen, por nuestros seres amados, como también compañeros de trabajo, como conocidos, amigos. Pedimos, Señor, que tú obres con salvación, pero, Señor, debemos comunicar tu palabra, debemos comunicar la verdad del Evangelio, Señor, porque tú diseñaste esta forma, esta manera, Señor, y quieres salvar a los creyentes por la locura de la predicación de tu palabra, por la locura de la predicación de la cruz. Señor, pedimos, Señor, que también no cesemos de orar, que así como hacía el apóstol que doblaba sus rodillas, que también nosotros, en la medida que podamos, también doblemos nuestras rodillas hacia ti, en reverencia, en clamor constante y ferviente, Señor, por
por las personas que aún no te conocen, Señor, y que queremos que prontamente tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que puedan ser salvas y puedan estar disfrutando, Señor, de tu gloria, de tu majestad, un día todos juntos, Señor, en el cielo para siempre. Pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que no pudieron concurrir en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones también. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a